Mi nombre es Nicolás Cáceres Mandujano y voy a presentar mi resumen de la unidad 1 de la materia de arquitectura de computadoras. Pues para empezar, la arquitectura de computadoras va enfocada al punto de vista de un programador, se relaciona con el funcionamiento de un sistema, incluye como el tamaño de los diferentes datos y los tipos de datos, de las operaciones que se pueden realizar. Su estructura se refiere a la organización de los elementos que no son visibles, como las interfaces de dispositivos periféricos, la frecuencia del reloj y la tecnología utilizada en las memorias. Y pues su idea es el enfoque desde las cuales podemos considerar la estructura de las computadoras de un nivel superior, en el cual se ejecutan los programas, a un nivel inferior, que consiste en transistores, cables y los niveles intermedios. Y bueno, un poco de su historia. Los dispositivos fueron mecanizados, fueron conocidos hasta el siglo XVI, utilizando cilindros rotativos con clavijas para las cajas de música. Abajo a nuestra izquierda podemos observar una de ellas. Ya después, Blaise Pascal desarrolló una calculadora mecánica sumadora en el año de 1800. Y después de esto, Charles Babbage diseñó máquinas que resolvieran cálculos a través de posicionamiento de engranajes y de su movimiento. Ya después, en los comienzos o a principios de la Segunda Guerra Mundial, Siemens implementó los códigos encriptados en una máquina desarrollada conocida como Enigma. Este proceso encriptado se conocía mucho, pero no se había llegado a construir la máquina. No fue mucho después hasta que Alan Turing y otros científicos crearon sistemas para descifrar códigos, que dio al desarrollo de la máquina llamada Colossus, que es la imagen que está situada debajo en la derecha. Después de esto, Presper Eckner y John Malkley crearon ENIAC para el cálculo de tablas de trayectorias balísticas de la Marina de los Estados Unidos. La programación e ingresos de datos de este se realizaban a través de conmutadores e intercambio de cables. Luego del éxito de ENIAC, Ecker y Malkley trabajaron con John von Neumann, desarrollando una computadora que llamaron EDVAC, un computador de programa almacenado. Este prosperó y se construyó una computadora funcional de programa almacenado por Maurice Wilks llamada EDSAC, que es nosotros la que podemos ver a nuestra derecha. Y bueno, ya en 1951 se creó la computadora denominada UNIVAC para fines administrativos, de sistemas de almacenamiento con tarjetas perforadoras, y pues las computadoras digitales se atribuyen a Neumann, aunque realmente fue el trabajo de un gran equipo de científicos. Arriba podemos ver la computadora de 1951 y abajo pues una computadora digital. Y bueno, ahora que ya conocemos un poco de su historia y pues un poco una introducción breve, vamos a ver ahora sí su definición. Su definición de arquitectura de computadoras es el diseño y organización de un sistema para un equipo de cómputo. Es un modelo y descripción de cada función, así como requerimientos e implementaciones de diseños de varias partes del equipo de cómputo. Enfocándonos en la unidad central de procesamiento, o también llamada CPU, el cual trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria y a los sistemas de entrada, salida y periféricos. También suele definirse como la sección e interconexión de los componentes de hardware para crear computadoras según sus requerimientos de funcionalidad, rendimiento y costo. Y bueno, la arquitectura de computadoras tiene un modelo de arquitectura. Este ya es una clásica, que son las que se desarrollan en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos vacíos. Hay dos arquitecturas distintas relacionadas con el uso y distribución de la memoria, la de John Boy Newman y la de Harvard. La de Newman, tradicionalmente, los sistemas con microprocesadores se basan en esta arquitectura, en la cual pues su CPU está conectada a una memoria principal donde se guardan las instrucciones del programa, y los datos a dicha memoria se accede a través de un sistema de interconexión de buses únicos. El tamaño de la unidad o instrucciones está fijado por el ancho del bus que comunica con la memoria CPU. Y pues bueno, las computadoras digitales convencionales presentan un aspecto de Neumann. Este consta de 5 componentes, que son la unidad de memoria, su unidad de entrada y salida, su unidad de control, la unidad aritmética lógica y registros de programa incluidos. Su modelo, el modelo de Neumann, consiste en que las instrucciones provienen del sistema de entrada, son almacenados por la memoria, procesados por la ALU,
bajo la dirección de la unidad de control. Los resultados obtenidos son enviados después a la unidad de salida. Y pues como todo modelo tiene sus limitaciones, como la longitud de las instrucciones por el bus de datos, que hace que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria para buscar instrucciones complejas, lo que hace que la velocidad de operación a causa del bus no acceda simultáneamente unos con otros, lo cual superpone tiempos de acceso. Y pues la de Harvard utiliza los microcontroladores. Tiene la unidad central de proceso conectada a dos memorias por medio de dos buses diferentes. Una solamente lleva las instrucciones y la otra solo almacena datos. Ambos son totalmente independientes y permite que la CPU pueda acceder de forma independiente y simultánea a la memoria de datos y de instrucciones. Estos también pueden tener distintos contenidos en la misma dirección y distinta longitud, ya que pues, un modelo, que es el tamaño de instrucciones, no está relacionado con el de los datos. Por lo tanto, puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición de memoria de un programa, logrando así pues, una mayor velocidad y menor longitud de programa. El tiempo de acceso puede superponerse con el de los datos, logrando una mayor velocidad, lo que el de Newman no hace. Solo aquí que hay una desventaja, es que el bus de datos y direcciones únicos se convierte en un cuello de botella, por lo cual pues toda la información que lea o se lea se limita el grado de acciones que pueda realizar al mismo tiempo. Y pues ahora la arquitectura segmentada. ¿Qué es una arquitectura segmentada? Es una de las tecnologías utilizadas para realizar la segmentación o paralelismo, que quiere decir que divide el procesador en etapas. ¿Para qué? Para procesar una instrucción diferente en cada una y trabajar con varias a la vez. Puede trabajar de forma paralela en diferentes instrucciones utilizando una cola de instrucciones para su comunicación denominada entubamiento. La segmentación de cauce es una forma efectiva de organizar el hardware de la CPU para realizar más de una operación al mismo tiempo. Consiste en descomponer el proceso de ejecución de las instrucciones en fases o etapas que permitan una ejecución simultánea. Algunos tipos de cauces pues puede ser el unifunción, que ejecutan un único proceso, o el multifunción, que pueden ejecutar varios procesos, como son los estáticos, dinámicos, lineal o no lineal. En los estáticos, pues en un instante determinado solo puede ejecutar uno. En los dinámicos puede ejecutar varios procesos. En los lineales solo se puede seguir otra etapa concreta, y en el no lineal se establecen recorridos complejos de esas etapas. Y pues sus etapas, pues tiene cuatro tipos de etapas. Una que es el ID, que es la búsqueda de registros y decodificación de instrucciones. El EXE, que es la ejecución o cálculo de dirección. El MEM, que es el acceso a la memoria de datos. Y el WV, que escribe datos en el archivo de registros. Ahora vamos a hablar de los análisis de componentes. Bueno, en la actualidad han aparecido arquitecturas híbridas buscando conservar la flexibilidad, pero mejorando el rendimiento. Los programas son cada vez más grandes y complejos, pues por lo que demandan mayor velocidad en el procesamiento de información, lo que aquí nos pone a hacer la elección de microprocesadores más rápidos y eficientes. Para esto debemos de tener un diseño de un microprocesador y decidir pues cuál será su juego de instrucciones. La decisión por dos razones. Primero, su diseño físico. Cualquier operación que se ejecute deberá poder ser descrita en términos del lenguaje de instrucciones. Frente a este, hay dos filosofías denominadas CISC y RISC. El CISC es un modelo en donde los microprocesadores tienen un conjunto de instrucciones que se caracterizan por ser amplio y permitir operaciones complejas entre operandos. Estos están situados en la memoria o en los registros internos. Se registran instrucciones especiales para que realicen funciones complejas, de manera que el programador pueda encontrar con seguridad una instrucción especial que realiza en el hardware la función que necesita. Aquí cabe mencionar que los procesadores por 86 están basados en aunque las versiones más nuevas traducen instrucciones basadas en CISC por 86 a instrucciones más simples basadas en RISC para uso interno antes de su ejecución. Y bueno, ¿en qué consisten las RISC? Bueno, la RISC es un tipo de microprocesador con las siguientes características fundamentales. Tienen instrucciones de tamaño fijo y presentado en un reducido número de formatos. Solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos. El objetivo es de diseñar máquinas como esta
es posibilitar la segmentación y el paralelismo en ejecución de instrucciones y reducir los accesos a la memoria. Y bueno, ya una vez que conocemos esto, nosotros podemos ver los tipos de CPU. Los CPUs modernos se clasifican de acuerdo a varias características como el tamaño de la unidad aritmética, lógica, el bus sin conexión exterior, si tiene cauce, si son CISC o RISC, si son Newman o Harvard, o si manejan instrucciones enteras o implementan instrucciones de punto flotante. Algunas de las características importantes que debemos de considerar en un CPU, en una aplicación, son su modelo programador, eh, ya que estos forman del modelo mental del CPU que el programador utiliza al programar el ensamblador, un conjunto de instrucciones que puede ejecutar el CPU, los modos de direccionamiento que pueden usarse para obtener los operandos de las instrucciones, el ciclo de instrucción, que son los pasos que realiza el CPU para procesar las instrucciones, el bus de interconexión, que son usados para que el CPU lea y escriba en la memoria, y los dispositivos de entrada y salida. Ahora vamos a pasar a lo que es una unidad aritmética lógica. Este es un circuito digital que realiza, como su nombre lo indica, operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito. Suma, resta, divide y multiplica, así como establece comparaciones lógicas a través de los condicionales lógicos que ya conocemos, if, and, or. Todos los CPUs incluyen al menos una ALU que varía su poder y complejidad según su finalidad. Además de los operadores lógicos y aritméticos, la ALU cuenta con una serie de registros para almacenar datos y bits de información sobre los resultados. Y bueno, el tipo de operaciones que puede realizar una ALU puede resumirse así. Puede realizar una suma aritmética, una resta aritmética, operaciones lógicas, desplazamiento o rotación o transferencia. Las computadoras más modernas, que incluyen procesadores de múltiples núcleos, incorporan a su vez múltiples dispositivos ALU que son más complejos y con una mayor potencia. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es una unidad de control. Esta es la parte inteligente del sistema microprocesador del CPU. ¿Por qué? Porque el procesador desarrolla sus tareas en función de las instrucciones secuenciadas que ha organizado e implementado el programador. Aquí es necesario que el sistema interprete cada tipo de instrucción para actuar en consecuencia. Esto se conoce también como decodificación de la instrucción. La unidad de control es el centro lógico de la computadora, ya que los recursos de una computadora son administrados en la unidad de control. Es esta unidad la que se encarga de dirigir el flujo de datos. Y bueno, pues las funciones de comando que parten de la unidad de control y que son importantes son la decodificación de las instrucciones, la sincronización de las tareas, la administración de los buses internos de comunicación del microprocesador, el manejo de las líneas de intercambio con el exterior y la indicación a la ALU sobre las operaciones a realizar. Y bueno, ahora vamos a ver los registros del CPU. Su función principal pues es almacenar valores de cada uno de los datos, comandos, instrucciones o estados binarios que son los que ordenan qué dato debe procesarse, así como la forma en que se debe realizar un registro. No deja de ser una memoria de velocidad alta y con poca capacidad. Cada uno de estos puede contener una instrucción, dirección de almacenamiento o cualquier tipo de dato. También pues es un procesador que encontramos espacios con capacidad de entre 4 y 64 bits, ya que cada registro puede tener un tamaño para contener una instrucción. En el caso de un ordenador de 64 bits, cada registro debe tener un tamaño de este mismo. Y bueno, algunos tipos de registro que podemos encontrar se dividen y clasifican dependiendo de su propósito. Por ejemplo, tenemos el registro de datos, que estos guardan valores de datos numéricos, como son los caracteres o pequeñas órdenes. El registro de datos de memoria, que tienen poca capacidad y una velocidad alta, por lo que escribe o lee datos del bus que van dirigidos a la memoria o al puerto de entrada o salida, es decir, un periférico. El registro de direcciones, que guarda direcciones que son usadas para acceder a la memoria principal o primaria, que solemos conocer como la ROM o RAM. El registro de propósito general, que almacenan direcciones o datos generales. Se trata de una especie de registros mixtos y estos no tienen una función específica. También tenemos los de propósito específico, que guardan datos del estado del sistema, como puede ser registro de estado o el instructor pointer.
El registro de estado sirven para guardar valores reales cuya función es determinar cuando una instrucción debe ejecutarse o no. Y los registros constantes, que su cometido es guardar valores de solo lectura, como son el 0, 1 o pi. Y bueno, ahora vamos a hablar de la memoria. La memoria, pues es un dispositivo que puede mantenerse en por lo menos dos estados por un cierto periodo de tiempo. Uno de estos estados puede utilizarse para representar un bit. A un dispositivo con capacidad de almacenar un bit se le conoce como una celda básica de memoria. Un dispositivo de memoria se forma con varias celdas básicas y los circuitos asociados para poder leer y escribir dichas celdas básicas, agrupadas como localidades de memoria que permitan almacenar un grupo de n bits. El número de bits que puede almacenar cada localidad de memoria es conocido como el ancho de la palabra de la memoria. Para esto se tiene una memoria principal semiconductora, que esta utiliza circuitos integrados basados en semiconductores pues para almacenar información. Y pues este puede contener millones de minúsculos transistores o condensadores. Existen memorias de dos tipos, volátiles y no volátiles. En las computadoras modernas, pues la memoria principal consiste casi exclusivamente en una de semiconductor volátil y dinámica, también conocida como memoria dinámica de acceso aleatorio o RAM. También la memoria tiene una memoria caché, que es un buffer de memoria que poseen las computadoras. Funcionan de manera similar a la memoria principal, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Es usada por el procesador para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal, que se utilizan con más frecuencia. Esta se sitúa entre el CPU y la memoria RAM para acelerar el intercambio de datos. Y bueno, ahora, ¿qué son los buses? Los buses, para esto existen dos tipos primordiales de buses. Para el envío de información, el bus paralelo o serial. El bus paralelo es en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande, con una frecuencia moderada, y es igual al ancho de datos por la frecuencia de funcionamiento. Y pues la voz serial consiste en que los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Y bueno, tenemos los buses del procesador. El bus de direcciones, que es unidireccional, ya que solo la dirección de la información fluye en un sentido, del CPU a la memoria o a los elementos de entrada y salida. El bus de datos, este es bidireccional, pues los datos pueden influir hacia o desde el CPU. Las terminales pueden ser entradas o salidas según la operación que se esté realizando. El bus de control, que este da señal, este es un conjunto de señales que se usa para sincronizar las actividades y transacciones con los periféricos del sistema. Las señales más importantes son las señales de cronómetro, que generan los intervalos de tiempo durante los cuales se realizan operaciones. También tenemos tecnología de buses. Un bus se puede definir como una línea de interconexión portadora de información, constituida por varios hilos conductores o varios canales, por cada una de las cuales se transporta un bit de información, que es lo que ya veíamos. Podemos clasificar los buses según el criterio de su situación física. Tenemos un bus interno, que este mueve datos entre los componentes internos del microprocesador. Un bus local, que conecta al procesador a la caché, que también puede acceder al bus de sistema. Con esta, la mayor parte de datos a la que va a acceder el procesador, que están en la caché, serán entregados más rápido. El bus del sistema, que es en el que está conectada la memoria, y por debajo el bus de expansión, al cual se puede conectar una amplia diversidad de dispositivos. Y el bus externo, que este se utiliza para comunicar el procesador y otras partes como periféricos y memoria. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Gracias.